Revelado, joven ora con fe por la hija de un millonario en hospital y lo inesperado ocurre. Juan, un joven de 23 años, no sabía que su vida daría un giro inesperado el día que escuchó la noticia sobre Valentina. Él, un chico de barrio humilde en Guadalajara, que cada mañana se despertaba con el sonido del tráfico y las risas de los niños jugando en las calles, había aprendido a valorar el esfuerzo y la fe gracias a su madre devota. La vida en la bodega donde trabajaba era dura, pero llevar un peso sobre sus hombros lo había hecho fuerte. Hacía días que su corazón latía con anhelos de un futuro mejor, cuando un anuncio en la televisión lo dejó helado. La única hija del magnate más poderoso de la ciudad había sufrido un grave accidente y estaba en estado crítico, a pesar de saber que no pertenecía a ese mundo de brillos y lujos. Algo en su interior lo empujó a ir al hospital. Al entrar a la sala de espera, fue recibido por el murmullo de una familia que no sabía olvidarse de su fortuna ni un segundo. Todos estaban enfrascados en discusiones sobre quién se quedaría con el dinero si Valentina no despertaba. Juan apretó los puños, sintiendo cómo su corazón se apenaba al ver que la joven estaba atrapada en un mar de egoísmos. Con cada palabra envenenada, una sombra se cernía sobre la esperanza. Sintiéndose como un intruso, Juan cerró los ojos, se arrodilló en el suelo frío y comenzó a orar con fervor. Por favor, Dios, cuida de Valentina, dame la fuerza para seguir creyendo, murmuró, mientras las lágrimas se deslizaban por sus mejillas. En ese instante, el resto del mundo se desvaneció. Él no pedía por riquezas ni recompensas, solo quería que ella despertara y volviera a vivir. La tensión en el aire se sentía densa, pero Juan seguía siendo un faro de fe en medio de la tormenta. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, tras esa fervorosa oración, la historia de Juan comenzó a resonar en su barrio. Su familia, amigos y miembros de su iglesia se unieron en una cadena de oración por Valentina. La fe de Juan se convirtió en una chispa que encendió la esperanza en todos. Mientras tanto, la familia de Valentina continuaba viéndolo como un extraño, un simple chico de barrio que no debería abarcar una vida que los ricos creyentes aseguraban les pertenecía. Junto a ellos, Juan comenzó a sentir un fuego dentro, una determinación de desafiar su propio estatus. Pero la vida tenía preparados retos mayores. Con el tiempo, Valentina despertó. Aquel día, el mundo de Juan cambió. Ella abrió los ojos, buscó en la sala y, cuando sus miradas se cruzaron, algo hizo clic. En medio del escándalo familiar, la relación entre ellos comenzó a forjarse. Sin embargo, las dudas y los temores presionaban sobre ellos como un peso inquebrantable. ¿Podrían ambos afrontar el abismo que los separaba y luchar por el amor que había florecido en la adversidad? La historia apenas comenzaba. El día que Valentina despertó, la atmósfera en el hospital cambió. Las conversaciones intempestivas de su familia se hicieron eco de una sorpresa doble. Ella aún estaba viva, pero también había un nuevo protagonista en este drama, Juan. A medida que Valentina trataba de entender su entorno, los ojos brillantes de Juan le ofrecieron un refugio en medio del caos. ¿Quién eres tú?, murmuró Valentina, la voz aún temblorosa, como si cada palabra tuviera que salir desde el fondo de su ser. Soy Juan, solo quiero que sepas que hay personas que están orando por ti, contestó él, sintiendo en su pecho una mezcla de alivio y felicidad al ver que ella estaba allí, frente a él, dándole una segunda oportunidad a la vida. Ella lo miró, tratando de captar todo lo que había pasado en esos días de oscuridad. Los murmullos de su familia parecían irrelevantes ahora. ¿Orando? ¿Por mí?, preguntó, con la incredulidad dándole a su voz un tono suave. Juan asintió con firmeza. No importa lo que digan ellos. Lo que más importa es que tú estás aquí. Tienes que luchar, le replicó, inyectando esperanza en un mundo familiar que se desmoronaba. Con cada día que pasaba, su conexión se hacía más fuerte.
Valentina descubría el mundo a su alrededor a través de los ojos de Juan, un mundo que nunca imaginó que podía existir. Un mundo donde la fe y la esperanza no estaban en función de la riqueza. Juan le hablaba de su barrio, de las calles bulliciosas de Guadalajara, y de cómo su madre había instilado en él la importancia de creer y nunca rendirse. Los ojos de Valentina se humedecieron al sentir un amor sincero, el tipo de amor que no se puede comprar. ¿Por qué te importa tanto lo que me pase a mí?, preguntó, entre una sonrisa y un llanto que ambas emociones se entrelazaban. Porque vi suficiente dolor aquí, respondió Juan, con sinceridad. Vi gente luchando por un lugar en el mundo. Valentina, tú eres más que una simple hija de un millonario. Eres una persona que puede hacer la diferencia. Si logras salir adelante, podrías ayudar a tantas personas que lo necesitan. Valentina quedó en silencio, reflexionando sobre esas palabras. Sin embargo, pronto la realidad iría a interrumpir su burbuja de amor y esperanza. Su familia, sabiendo que Valentina comenzaba a volver a sí misma, se mezclaba de nuevo en la escena. Los murmullos venían envueltos de exigencias sobre su recuperación, de la presión de mantenerse en la cúspide del mundo escandaloso en el que habían vivido. Mientras las sombras de su familia se agrandaban, Juan sintió como la ansiedad y la presión volvían a apretar su pecho. Valentina, con sus ojos brillantes y un corazón dispuesto, meditaba entre dos mundos, el frío y calculador de su familia y el cálido y sincero que Juan le había mostrado. Un día en el que ella trató de levantarse, un debate destructivo estalló entre su madre y su abuelo en la sala de espera. La última voluntad de tu padre, el magnate, debe ser respetada. No puedes dejar que un desconocido te influya. Tienes responsabilidades. Gritó su madre. Ese fue el momento en el que Valentina sintió que su mundo estaba a punto de derrumbarse otra vez. Mirando a Juan en busca de apoyo, él comprendió que su fuerza no sería suficiente para enfrentar a su familia. ¿Podría ella liberarse de las cadenas de su legado y seguir su camino hacia un futuro inesperado, o la presión de su familia decidiría su destino? La tensión crecía en el aire, y Juan sabía que la batalla más grande estaba por venir. ¿Valentina podría encontrar su voz en medio del estruendo del pasado? ¿O se sometería al destino que su familia le había trazado? Y así, mientras las sombras se alargaban sobre su historia, una pregunta latente comenzó a surgir. ¿Qué tipo de sacrificio estaba dispuesta a hacer Valentina para ser verdaderamente libre? Valentina se sintió ahogada por la presión familiar que la rodeaba. Todo su ser anhelaba la libertad que Juan le había prometido. En una sala llena de murmullos interesados y miradas expectantes, su voz se había perdido entre críticas y expectativas. No soy un muñeco, pensó, apretando los puños bajo las sábanas blancas. Deseaba poder gritarlo, aunque sabía que el eco de su voz sería ahogado por el rugido de su familia. Juan, de pie a su lado, percibió el tumulto en su interior. Vamos, Valentina, da el primer paso. Tienes que levantarte, susurró, sabiendo que eso era solo una parte del camino que ella debía recorrer. Sus palabras resonaban como un canto en el que ella quería creer, pero las sombras de su familia eran un recordatorio constante del precio que podría tener su libertad. Valentina, ¿ya te levantaste? La voz de su madre cortó el aire, fría y exigente. Tienes una imagen que mantener. Cada palabra era una astilla en el corazón de Valentina. La imagen era, para su madre, lo único que importaba. ¿Y si no quiero mantener la imagen de la hija perfecta?, se preguntó, aunque su voz solo podía ser escuchada dentro de su mente. Un susurro a sus espaldas la hizo girar. Un médico entró en la habitación, analizando el ambiente tenso. Necesitamos que la paciente recupere fuerzas. La mejoría empieza por la voluntad, dijo, mirando significativamente a Valentina. Ella sintió que era un pequeño rayo de esperanza en medio de una tormenta. Valentina se sentó en la cama, tomando una respiración profunda. Cada vez que lo hacía, sentía que podía aferrarse un poco más a sí misma. No soy solo Valentina la hija de, comenzó, y el eco de su voz se sintió más fuerte. Soy Valentina, una persona con sueños, esperanzas y el derecho de elegir mi propio camino. Juan, que la observaba con la respiración contenida, sonrió. Era un escalón hacia la libertad. Pero las palabras de su madre la golpearon de nuevo, esta vez como un trueno. Lo que decidas, Valentina,
tendrá repercusiones. Despertar a la vida no significa deshacerse de nuestras responsabilidades. Valentina apretó los dientes, sintiendo que se desmadraba entre dos mundos. Volver a ser la hija perfecta y obediente o luchar por sus propias creencias. Miró a Juan, quien le devolvió la mirada con esa confianza inquebrantable que le daba fuerza. Eres más fuerte de lo que crees, le había dicho. La pregunta era, ¿estarían sus fuerzas a la altura del desafío que enfrentaba? De pronto, sintió una chispa de determinación que encendía su interior. Merezco más que un papel en el teatro de su vida, se dijo. Con voz temblorosa pero firme, se dirigió a su madre. No puedo continuar así, mamá. Necesito encontrar mi propio camino. Ya no puedo ser la niña a quien siempre quisiste. Las palabras resonaron en la habitación con la fuerza de un vendaval. El aire se congeló y todos guardaron silencio. Valentina, sintiéndose expuesta pero liberada, miró alrededor, buscando aprobación. Juan le apretó la mano, y ella pudo ver el destello de orgullo en sus ojos, pero la mirada furiosa de su madre y la decepción en el rostro de su abuelo la golpearon como un chaparrón. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Estás arruinando todo lo que hemos construido por generaciones, recriminó su madre. Valentina sintió que el aire se le escapaba, pero estaba decidida. Quizás, lo que hemos construido no es lo que realmente quiero. Quizás, necesito construir algo nuevo para mí, replicó, sintiendo el peso de su verdad por primera vez. Sus ojos recorrieron la habitación, buscando desesperadamente el apoyo de Juan, quien le sonrió con inseguridad y esperanza. El camino hacia su libertad parecía más largo de lo que esperaba, y la incertidumbre asomaba con más fuerza que nunca. En su pecho, Valentina sintió el estruendo del cambio, pero sería lo suficientemente valiente para soportar la tormenta que se avecinaba. Con el corazón latiendo fuerte en su pecho, Valentina supo que este era solo el comienzo. ¿Podría transformar el legado de su familia en uno que le perteneciera? La próxima jugada de su madre estaba por llegar, y cuando lo hiciera, ¿cuál sería su reacción? Las dudas volvían, y con ellas, el tipo de sacrificio que aún estaba dispuesta a hacer. El silencio que siguió a las palabras de Valentina era un mar en calma antes de la tormenta. Su madre la miró fijamente, los labios apretados, como si cada palabra que había pronunciado fuera un ladrillo en una pared que, de un momento a otro, podía derrumbarse. Su abuelo, un hombre que siempre había estado en el centro de los conflictos familiares, solo movió la cabeza, como en desaprobación. Valentina sintió que el aliento se le cortaba, pero en lo profundo de su ser había algo que ardía, era su deseo de libertad, de verdad, de ser quien realmente era. Si piensas que esto es solo una fase, Valentina, te equivocas. No puedes simplemente salir corriendo de lo que somos. No nos puedes dejar atrás, dijo su madre con un tono que helaba el ambiente. Valentina tragó saliva. Era cierto que su familia había construido un legado, pero el peso del sacrificio que requería ese legado era casi insoportable. No quiero dejarlo todo atrás, mamá. Solo quiero encontrar mi lugar en esto, dijo con voz tan firme como pudo. Juan, que había estado observando en silencio, finalmente se acercó. Se colocó al lado de Valentina, entre ella y su familia. Lo que Valentina necesita no es huir, sino ser escuchada, proclamó, su voz firme y clara. Ella no está pidiendo mucho, solo un poco de espacio para ser ella misma. La furia de su madre comenzó a evaporarse lentamente mientras la mirada del resto se dirigía hacia Juan, un nuevo jugador en este conflicto familiar. Su presencia era un recordatorio de que Valentina no estaba sola. No voy a dejar que la presión los ahogue, continuó él, mirando a cada miembro de la familia. Valentina tiene derecho a construir su vida, a elegir su propio camino. Las miradas de desprecio y desafío que se arrojaban entre su madre y Juan desencadenaron un caos emocional en Valentina. La energía que antes la llenaba de determinación empezaba a perder fuerza. ¿Y si no era lo suficientemente valiente? ¿Y si nunca llegaba a cambiar realmente las cosas? El médico volvió a entrar, notando la tensión en el aire. Quizás lo que todos necesitan es un respiro, propuso, rompiendo el momento de tensión. A veces, la presión puede abrir heridas.
Valentina está en un proceso de sanación, y es necesario que todos participen con amor y comprensión. Las palabras del médico parecieron provocar un eco en la habitación. La familia, que había estado lista para luchar, se vio obligada a detenerse un momento. Un pequeño rayo de esperanza iluminó la expresión de Valentina. Tal vez, solo tal vez, había un camino entre la ruptura y la reconciliación. Te he visto luchar, Valentina, dijo Juan, su mano aún entrelazada con la de ella. No dejes que la culpa te haga dudar de tu fuerza. Esta es tu vida y tú decides cómo vivirla. Valentina sintió lágrimas acumulándose en sus ojos. No era una debilidad, era una señal de su lucha. Su corazón latía con el deseo de cambiar, de arriesgarlo todo por el futuro que realmente deseaba. ¿Y si me quedo?, preguntó Valentina, sintiéndose atrevida. ¿Y si elijo no irme, sino transformar este legado en algo que me pertenezca? Ser parte de esto, pero en mis propios términos. La sala se convirtió en un rincón lleno de posibilidades. Las maneras en que su familia podría responder a eso eran innumerables. Aunque el temor todavía pulsaba en su pecho, Valentina sentía que había abierto una puerta. Si lograba mantenerla entornada, quizás la libertad no estaba tan lejos. Sin embargo, en su mente, la sombra de su madre aún se cernía, y cada avance traía consigo una nueva amenaza. ¿Cómo reaccionaría su familia ante esta nueva Valentina? ¿Podría, de verdad, transformar su mundo sin perder completamente el amor de quienes la rodeaban? Y en ese momento, una pregunta flotó en el aire, que resonó como un eco en su mente. ¿Podría realmente cambiar su vida sin romperla del todo? La incertidumbre se multiplicaba, mientras el camino a la libertad apenas comenzaba a desvelarse por delante de ella. Valentina sintió una mezcla de ansiedad y esperanza al observar a su madre, cuyas facciones se suavizaban lentamente. La tensión que había estado acumulándose parecía haberse desvanecido, si bien la contestación que venía no estaba garantizada. Sin embargo, una pregunta persistía en su mente: ¿cuál sería el precio de permanecer? ¿Qué significa eso para ti, Valentina?, preguntó su madre finalmente, rompiendo el silencio. Su voz estaba teñida de curiosidad más que de ira, y eso sorprendió a Valentina. ¿Cómo pretendes transformar algo que ha sido nuestra historia por generaciones? Las palabras de su madre llegaban con una suavidad inesperada, como la luz que se filtraba a través de las hojas de un árbol en un cálido día de verano. Valentina sintió un leve alivio. Tal vez había un camino entre el pasado y el futuro que podía explorar. Quiero que mi voz sea parte de esta historia, respondió Valentina, dejando que su corazón hablara. No se trata de rechazar lo que han construido, sino de agregar mi propia capa a ese legado. Hacerlo más inclusivo. Más auténtico para mí. ¿Auténtico?, su abuelo murmuró, levantando una ceja con escepticismo. Era el pilar de la familia, el que siempre había defendido la tradición. ¿Qué sabes tú sobre la autenticidad? Has vivido en un mundo de privilegio. Sus palabras golpearon a Valentina como una ola fría. No era el golpe físico, sino el dolor de la verdad donde se habían despojado los adornos. Sé que vivir bajo expectativas ajenas no es vivir, respondió con una voz más firme. Estar aquí, en este momento, compartiendo mis sentimientos es una forma de ser auténtica. El médico, observador en esta tormenta familiar, intervino de nuevo. Quizás sea el momento de considerar cómo construir juntos un camino nuevo. La familia se basa en el amor, no solo en los legados materiales. Valentina sintió que sus palabras eran un bálsamo en su dolor. Pero también sabía que la lucha apenas comenzaba. Su familia estaba llena de historias, pero su historia empezaba a trazarse ahora y el miedo de perderlas también era palpable. ¿Y si comenzamos por discutir qué quiere cada uno de ustedes?, sugirió Juan, su mirada animada por la empatía. En lugar de ver esto como un ataque, veámoslo como una oportunidad para crecer juntos. Las palabras de Juan resonaron en Valentina y en el aire. Ella lo miró, sintiendo que su presencia ofrecía una estabilidad que la familia había perdido. Pero antes de que pudiera articular su agradecimiento, su madre la interrumpió. Si esto realmente es importante para ti, entonces demuéstramelo. Por ahora, quiero que te tomes un tiempo para pensar.
Encuentra un lugar donde puedas reflexionar sobre todo esto. Pero no te vayas. Solo te pido un poco de espacio. Valentina se sintió abrumada. No tenía intención de huir, solo de encontrar respuestas. Está bien, tomaré ese tiempo, respondió, y sintió una mezcla de alivio y temor manifestándose dentro de ella. Mientras se alejaba de la habitación, el peso del mundo seguía sintiéndose sobre sus hombros. ¿Cómo podía ella encontrar un lugar donde la libertad no se sintiera como una traición? La idea de crear algo nuevo le llenaba de valor, pero cada paso hacia adelante parecía aún más frágil. En ese instante, sintió que algo dentro de ella estaba empezando a florecer, como una planta que amenaza con atravesar el concreto. Pero, la pregunta seguía ahí, ¿cómo haría para construir su sueño sin romper en pedazos lo que había sido su vida hasta ahora? Caminando hacia el balcón, Valentina miró al horizonte mientras la luz del sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojos. Este momento era una señal, la transición de un capítulo a otro de su vida. Su corazón latía rápido, sabiendo que el diálogo abierto estaba por comenzar, pero también con la perenne duda. Porque en ese instante, la verdad se reveló, su viaje apenas comenzaba. Y mientras la noche caía, Valentina se preguntó si realmente tendría la fuerza necesaria para afrontar las decisiones que se acercaban. Lo que no sabía era que, a la vuelta de la esquina, un evento inesperado cambiaría todo. Un mensaje inesperado estaba a punto de llegar, y con él, una revelación que pondría a prueba todo lo que había decidido. Valentina respiró profundamente, tratando de encontrar calma en aquel atardecer que se transformaba en noche. El aire fresco de la brisa nocturna le acariciaba el rostro, y a pesar de la incertidumbre que pesaba sobre su corazón, algo en su interior comenzó a brillar con renovada fuerza. De repente, su teléfono vibró en el bolsillo de su chaqueta. Al sacarlo, sintió que se le aceleraba el pulso. Era un mensaje de Juan: ¿te gustaría dar un paseo? Tal vez un cambio de aire ayude a aclarar las ideas. Agradecida por su gesto, Valentina se apresuró a responder: sí, por favor. Apenas unos minutos después, se encontraron en la puerta de su casa. Juan sonrió, y su sonrisa iluminó automáticamente el ambiente otoñal. Para Valentina, aquellos breves momentos de conexión parecían un refugio en medio de la tormenta familiar. Comenzaron a caminar por el vecindario iluminado por faroles tenues. La conversación fluyó naturalmente, y mientras hablaban de cosas cotidianas, Valentina no pudo evitar sentirse ligeramente aliviada. Pero el asombro llegó cuando, sin darse cuenta, su mente comenzó a vagar hacia lo que realmente preocupaba su alma. Juan, dijo, deteniéndose al borde de una pequeña plaza adornada con flores nocturnas. ¿Cómo se supone que debo equilibrar lo que quiero con lo que esperan de mí? Juan se volvió hacia ella, su expresión seria. Valentina, la vida no siempre es un camino recto. A veces hay que desviar para encontrar tu verdad. Pero también hay que tener en cuenta a quienes amamos. ¿Y si mi verdad rompe a todos los que me rodean? Su voz tembló levemente, y en ese instante, la vulnerabilidad se hizo palpable. Puede que sí, pero también es posible que al final abras nuevas puertas. Tu voz es poderosa. Solo tienes que encontrar la forma de expresarla sin miedo, respondió él, acercándose un poco más, como si su cercanía pudiera ofrecer algo de seguridad. Por un momento, Valentina sintió que la esperanza y la carga se entrelazaban en su ser. Pero no hubo tiempo para profundizar en esos sentimientos, porque el pitido de su teléfono interrumpió el instante. Era otro mensaje, esta vez de un número desconocido. Valentina, necesito hablar contigo. Es urgente. Lucas, el nombre resonó en su mente como un eco distante. Lucas era un viejo amigo de la universidad, pero su relación se había distanciado con los meses. Sus intenciones eran siempre inciertas. ¿Qué pasa?, preguntó Juan, al notar la expresión de confusión que cruzaba el rostro de Valentina. No lo sé, es Lucas. Me quiere ver, comenzó a responder ella, pero antes de que pudiera terminar, sintió que su corazón se aceleraba como si estuviera a punto de recibir una noticia que podría cambiarlo todo. Tal vez debas verlo, dijo Juan, su tono mostrando una comprensión silenciosa. El dilema se cernía sobre ella como una nube oscura. ¿Debía ir y poner en riesgo las nuevas dinámicas que intentaba construir con su familia?
pero no quiero que me desvíen de mi camino. He estado luchando tanto por esto, replicó Valentina, luchando con la indecisión. Cualquiera que sea tu camino, asegúrate de tomarlo tú, contestó Juan, mirándola con esa mezcla de calidez y firmeza que tanto necesitaba en esos momentos. Valentina sintió el peso de la decisión aplastarla, pero al mismo tiempo, había algo emocionante en la incertidumbre del futuro. Se detuvo un instante, mirando el infinito del cielo estrellado, pensando en las posibilidades que la noche traía. Finalmente, apretó su teléfono con determinación. Voy a verlo, dijo, como si cada sí pronunciado la acercara más a su destino auténtico. Sin embargo, mientras caminaban de regreso, un nuevo mensaje llegó a su teléfono, esta vez con una noticia alarmante: la situación de tu abuelo ha empeorado. Vuelve al hospital. Las palabras cayeron como un jarro de agua fría sobre su entusiasmo recién encontrado. La realidad de su vida familiar volvía a acecharla, y con ella, la verdad de lo que significaba elegir. Valentina se quedó paralizada por un instante. ¿Podría realmente manejar este torrente de emociones y responsabilidades que se avecinaban? Las decisiones que tomaría en las horas siguientes se definirían no solo por su deseo de ser auténtica, sino por el amor hacia su familia. Cuando levantó la vista, el futuro parecía más oscuro. Pero en lo profundo de su corazón sabía que el verdadero viaje apenas comenzaba. Y con un suspiro que abrumaba su alma, se preguntó, ¿qué verdad habría que enfrentar en el hospital? ¿Y qué se revelaría al hacerlo? Valentina sintió que el estómago se le encogía, como si un peso invisible la estuviera empujando hacia el suelo. Con el teléfono aún en la mano, miró a Juan, que la observaba con preocupación. Era como si en su mirada pudiese ver el reflejo de todo lo que estaba a punto de perder. ¿Cómo se supone que iba a ir al hospital a enfrentar otra tormenta emocional justo cuando empezaba a encontrar su camino? Dudó, pero la urgencia de la situación la empujó hacia adelante. Debo ir, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Juan asintió, pero no parecía del todo convencido. ¿Quieres que te acompañe? No. Necesito hacerlo sola, respondió Valentina, intentando proyectar una fuerza que aún no sentía. A veces, hay que enfrentar la tormenta sin paraguas. Con cada paso que daba hacia el hospital, las luces de la ciudad parecían parpadear, como si también ellas anticiparan lo que estaba a punto de suceder. La incertidumbre se acomodaba en su pecho, y con cada respiración, la presión aumentaba. Al llegar al hospital, el aire se sentía frío y aséptico, como un recordatorio de la fragilidad de la vida. Al entrar por las puertas automáticas, se encontró rodeada de rostros familiares, su madre, con la expresión desgastada por el sufrimiento, y su padre, que apenas levantó la mirada del suelo. Ambos veían a Valentina como si fuera un hilo débil que podría romperse con el más leve tirón. Valentina, su madre, fue la primera en romper el silencio, pero su voz estaba cargada de emociones que no podía contener. ¿Viniste? Sí, mamá, estoy aquí, contestó, abrazando a su madre, sintiendo el consuelo que necesitaba pero que también la llenaba de nostalgia. Todo parecía haber cambiado desde la última vez que estuvo allí. Mientras se dirigían a la habitación de su abuelo, Valentina no podía quitarse de la cabeza lo que había significado aquel mensaje de Lucas. La extraña mezcla de su viejo amigo a cuestas no hacía más que intensificar la presión de aquel momento. Al llegar a la habitación, el corazón se le detuvo en seco. Su abuelo yacía en la cama, pálido y débil. Una máquina pitaba suavemente al lado, marcando el tiempo de su vida, y Valentina sintió que la angustia le apretaba la garganta. «Hola, abuelo», dijo, acercándose y aferrando su mano. La piel se sentía delicada, casi frágil, y por un instante, Valentina sintió que el tiempo se detenía. «Soy yo, Valentina». Unos minutos después, su abuelo abrió los ojos, luchando por encontrar la fuerza para sonreír. A pesar de lo difícil de la situación, esa chispa en sus ojos siempre había sido un bálsamo para su alma. «Mi niña», murmuró, la voz casi un eco. Las lágrimas se agolpaban en los ojos de Valentina, robándole la posibilidad de contestar. Pero la miraba con tal amor y orgullo que vio en su abuelo la continuidad de su historia familiar. Era momento de luchar, no solo por él, sino también por lo que ella realmente anhelaba. De repente, un ruido en el pasillo la sacó de sus pensamientos.
Era Lucas, que aparecía por la puerta, con una expresión de sorpresa y preocupación. ¿Valentina? No sabía que estabas aquí. Su voz se desdibujó mientras miraba al abuelo en la cama. Valentina sintió que el aire se drenaba de la habitación. ¿Cómo era posible que él estuviera ahí? La decisión que había tomado parecía tambalearse nuevamente. Todo giró a su alrededor, la salud de su abuelo, la carga emocional que pesaba sobre su familia, y el súbito regreso de Lucas que había añadido otra arista a su tormenta interna. Lucas, es complicado, murmuró Valentina, su voz entrecortada. No hay nada más importante que estar con tus seres queridos en momentos como estos, respondió él, genuinamente interesado, y entonces, el fuego en su interior volvió a arder. Esta era su oportunidad. No solo para enfrentar lo que sentía, sino también para descubrir por qué había venido a visitarla. La verdad estaba a punto de salir a la superficie, y Valentina sintió que los hilos de su vida comenzaban a entrelazarse de manera impredecible. ¿Qué revelaciones esperaban en aquella habitación? ¿Y cómo cambiaría su vida después de aquella visita tan inesperada? Lucas dio un paso más dentro de la habitación, claramente afectado por la situación. Valentina notó que su expresión había cambiado. La sorpresa se había transformado en un profundo respeto al ver a su abuelo. Con suavidad, se acercó a la cama, y un silencio pesado se instaló en el aire. Fue un momento cargado, donde las palabras parecían innecesarias. Hola, don Emilio, dijo Lucas con voz suave. Es un honor estar aquí contigo. El abuelo, aunque débil, levantó un poco la cabeza, como si las palabras de Lucas lo despertaran momentáneamente. Valentina observó cómo la conexión se tejía entre ambos hombres, cómo la mirada compasiva de Lucas ofrecía al abuelo algo más que consuelo. Era un recordatorio de la vida que tenía fuera de aquella habitación, de la belleza de los lazos que se formaban en momentos difíciles. Mientras la conversación fluía a un ritmo lento, Valentina se sintió fuera de lugar. Lucas había sido una parte de su vida, de su pasado, ese pasado que había dejado atrás hace tanto tiempo, y de repente, ahí estaba, como un poco de sol entrando a su tormenta. Pero todo era confuso. ¿Qué quería realmente Lucas? Su mente la asaltó con preguntas. ¿A qué vino? ¿A ofrecer apoyo o traía intenciones más profundas? Valentina, dijo Lucas, rompiendo el silencio que la envolvía. ¿Te gustaría salir un momento a tomar aire? No había nada más en su tono que gentileza, pero Valentina sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Era realmente el momento adecuado para alejarse de su abuelo, aunque solo fuera un instante? No sé si sea una buena idea, contestó ella con un hilo de voz nerviosa. Él necesita que esté aquí. Pero también necesitas cuidar de ti misma, insistió Lucas, con seriedad. A veces, para estar por otros, primero debemos estar bien nosotros. Finalmente, después de un breve intercambio de miradas significativas con su abuelo, Valentina accedió. Está bien, solo por un momento. Salieron al pasillo. El olor a desinfectante continuo le recordaba el propósito del lugar, pero al mismo tiempo, la brisa suave le dio un pequeño respiro. Lucas la observaba con atención, como si estuviera intentando desentrañar algo dentro de ella. Valentina, comenzó Lucas, y por un instante, su voz se cortó. Sé que hay muchas cosas que quedaron inconclusas entre nosotros. Valentina no sabía si quería hablar de ello. Las viejas heridas y rencores parecían tan lejanas y a la vez tan cercanas. Lucas, no sé si esto es el momento, dijo con sinceridad. Lo sé, respondió él, mordiéndose el labio, como si luchara con su propia ansiedad. Pero estoy aquí porque me importa. Necesitaba verte, y creo que en este instante necesitamos más que nunca reunir nuestras fuerzas. La sinceridad en sus ojos hizo que algo en el interior de Valentina empezara a tambalearse. ¿Era posible que él realmente estuviera allí solo por ella? Una mezcla de nostalgia y un destello de esperanza se coló en su corazón. ¿Por qué volviste?, preguntó Valentina, desafiando su propia vulnerabilidad. Tanto tiempo sin una palabra y de repente, aquí estás. Lucas tomó aire como si se estuviera preparando para revelar un secreto.
Hay cosas que no he sabido cómo decirte, pero cuando supe que estabas en el hospital, me di cuenta que había llegado el momento de enfrentar mis miedos, y los tuyos. El peso de su afirmación resonó en Valentina, más fuerte que el pitido de las máquinas en la habitación de su abuelo. Justo cuando estaba a punto de preguntar más, un grito en el pasillo hizo que ambas cabezas se giraran abruptamente. «Ayuda, por favor». La voz de una enfermera llegó desesperadamente, y Valentina sintió que el corazón le daba un vuelco. Sin pensarlo, corrió hacia el origen del grito. Y mientras cruzaban otra puerta, se dio cuenta de que su vida estaba a punto de entrar en una nueva etapa. ¿Era el destino dirigiéndola hacia algo que nunca imaginó? ¿Fuegos cruzados de amor y desesperación que envuelven a su familia y a Lucas? Todo se sentía tan incierto, como una tormenta que amenazaba con desatarse. La vida nunca deja de sorprendernos, pensó Valentina, su estómago revolviéndose de ansiedad. Pero también sabía una cosa, la tormenta podía traer consigo los cambios necesarios. Y mientras bajaba el pasillo, con Lucas a su lado, sintió que la brisa de lo desconocido soplaba en su dirección. ¿Qué estaría a punto de revelarse esa noche en el hospital? La respuesta parecía estar tan cerca y, a la vez, tan lejos de su alcance. La sala de emergencias resonaba con el eco de gritos y el sonido constante de máquinas. Valentina se detuvo en seco, su corazón palpitaba frenéticamente. Lucas se colocó a su lado, una mueca de preocupación cruzando su rostro. Instintivamente, las manos de ambos se encontraron y se entrelazaron, un gesto que parecía pequeño pero cargado de significado. ¿Qué está pasando?, preguntó Valentina, su voz apenas un susurro tembloroso. La enfermera que había gritado se movía con velocidad, guiando a dos paramédicos, mientras otros miembros del personal empezaban a congregarse alrededor de una cama cercana. Valentina no podía distinguir quién estaba sobre la camilla, pero la tensión en el aire era palpable. Algo grave estaba ocurriendo por fin, una expresión de miedo invadió su rostro. Valentina. Lucas pronunció su nombre en un tono que traía consigo una advertencia. Quizás deberíamos quedarnos atrás, ¿no? Yo tengo que ver, tengo que saber. Interrumpió, sintiéndose impulsada por un instinto protector que no podía ignorar. Tiró de su mano, y juntos avanzaron hacia la aglomeración. Mientras se acercaban, Valentina comenzó a discernir el rostro familiar en la cama. Era su primo, Miguel, un joven lleno de vida que siempre había traído risas a las reuniones familiares. Pero ahora, sus ojos estaban cerrados, y su piel se veía pálida contra las sábanas. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Valentina. «Miguel», gritó, empujando a los demás para acercarse. La enfermera le hizo una señal de que se detuviera, pero ella no podía aceptar la palabra de esos desconocidos. Las alarmas sonaban frenéticamente, y su mundo se desmoronaba al ver que su prima Carla lloraba junto a él, atrapada entre el miedo y la desesperación. ¿Qué le pasó? Valentina cuestionó a la enfermera, ignorando el roce del frío en su piel. Necesitaba respuestas, su mente estaba en caos y no podía dejar que el pánico la consumiera. Fue un accidente. Vamos a necesitar espacio. La enfermera respondió, en un tono profesional, pero Valentina no podía retirar sus ojos de su primo. Todo el aire parecía haberse evaporado, dejando un desierto en su pecho. Lucas, aún a su lado, sentía la angustia rebotar entre ellos. Valentina, tal vez debas. No. Estoy aquí, interrumpió de nuevo, sintiendo que la fuerza de su voz se batía con la emoción que le apretaba la garganta. Él necesita a su familia, necesita saber que estamos con él. En un súbito acto de valentía, Valentina se inclinó sobre la cama de Miguel, su corazón desgarrado y lleno de esperanza. Con lágrimas en los ojos, tomó una de sus manos. Por favor, regresa con nosotros. Todos te estamos esperando, susurró, con un hilo de voz que apenas fue audible entre el bullicio. El silencio que siguió a sus palabras fue profundo, como si el tiempo hubiera dejado de moverse por un instante. Lucas, que había estado al lado de ella, presionó suavemente su mano, brindándole la fuerza que necesitaba. Justo cuando Valentina pensaba que todo estaba perdido, un ligero movimiento en la mano de Miguel hizo que todos contuvieran la respiración. ¿Miguel? La voz de Carla resonó entre sollozos.
Todos en la habitación se volvieron a mirar, con una mezcla de esperanza y temor. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Podía ser posible que aún hubiera una oportunidad? Que su primo pudiera regresar a ellos, era una mezcla de fe y miedo, una lucha interna en la que cada segundo se sentía como una eternidad. Valentina no podía apartar los ojos de Miguel, su mente girando en torno a la fragilidad de la vida. Las luces de la sala seguían parpadeando, y el ambiente se llenó de un suspense inquieto. Las máquinas estaban en un constante rehén del caos, y de repente, un sonido diferente llamó su atención. Un tono más grave, un pitido insistente que llenó el aire. ¿Qué está pasando? Valentina apretó la mano de Lucas con fuerza, sintiendo la vida emerger a través de su contacto, pero la ansiedad de lo impredecible era abrumadora. Por favor, que todo salga bien, dejó escapar. Y el eco de su petición resonó en la habitación como un susurro de esperanza entre la tormenta. En ese instante, la puerta se abrió con un golpe, y un médico de pie frente a la multitud hizo que su corazón se frenara. Los ojos de Valentina se encontraron con los de Lucas, notando una chispa de temor compartido. ¿Qué noticia traería él? ¿Sería un mensaje de aliento o una sentencia devastadora? Mientras el médico comenzaba a hablar, Valentina sintió que el aire se volvía denso. La incertidumbre la tragaba y, en el fondo, supo que nada podría volver a ser igual después de esa noche. Lo que descubrirás en un instante cambiará todo, pensó, mientras se preparaba para escuchar lo que estaba por venir. El tiempo en el hospital se estiró como un chicle masticado, cada segundo parecía un siglo mientras Valentina esperaba la respuesta del médico. El murmullo de la multitud se desvanecía en el trasfondo, todo lo que existía era su primo en la camilla, su familia agolpada alrededor y el latido frenético de su propio corazón. Cuando el médico finalmente habló, su voz era calmada, pero las palabras cortantes que salieron de sus labios fueron un balde de agua fría. Lamentablemente, la situación es grave. Miguel necesita cirugía urgente, pero su estado es crítico. Debemos prepararnos para lo peor. Valentina sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. El susurro de su nombre por parte de Lucas, la cálida mano entrelazada con la suya, le ofrecía un pequeño consuelo en medio del caos. Vamos a estar bien, lo vamos a sacar de esta, murmuró Lucas, pero Valentina ya no podía escuchar. Todo lo que podía pensar era en cómo ella no había estado allí para Miguel cuando más lo necesitaba. La culpa se enredó en su pecho, profundizando su angustia. La familia de Miguel comenzó a discutir sobre los pasos a seguir. Las voces se agolpaban en su mente, cada palabra era un recordatorio cruel de todas las veces que ella también había evitado la verdad de sus propios deseos. Mientras los adultos debatían acaloradamente, Valentina se sintió cada vez más como una niña perdida en un lugar que alguna vez había considerado hogar. En un momento de despecho, Valentina se puso de pie, sus emociones al borde de la explosión. «Basta», gritó con toda la fuerza que pudo reunir. Los murmullos cesaron, y todos la miraron con sorpresa. Miguel necesita que estemos unidos, no más peleas. Necesitamos fuerza, fe, amor. Su voz se entrecortaba, pero sus ojos ardían con determinación. Todo lo que somos es una opción, y él merece que lo hagamos juntos. Las miradas se dirigieron hacia su abuelo, y la sorpresa en su rostro se transformó lentamente en reconocimiento. Había un fuego nuevo en Valentina que ni ella misma había anticipado. La misma familia que la había tratado de moldear a su imagen ahora necesitaba escucharla. Si todos creemos en él, tal vez él también crea en nosotros, continuó, y el silencio que dejó en su camino fue abrumador. Lucas, a su lado, había sido testigo de esa transformación. Sus ojos brillaron con admiración. En ese instante, Valentina comprendió que podía ser una parte activa de su historia, en vez de ser una espectadora pasiva. Y lo haría con o sin la aprobación de su familia. Voy a entrar a ver a Miguel, dijo finalmente, y mientras cruzaba la puerta, se sintió con más fuerza que nunca. Se acercó a la camilla, y al ver a su primo, aún pálido y con la respiración entrecortada, su corazón se apretó. Miguel, estoy aquí, susurró, aferrándose a su mano. No estás solo. Estamos contigo. Lucha por nosotros.
Murmullos de amor y esperanza comenzaron a fluir de sus labios, mientras las lágrimas cayeron libremente por sus mejillas. En su dolor, encontró una conexión real. En ese momento, el pitido de las máquinas pareció sincronizarse con el latido de su corazón. Se sintió como si toda su vida había estado llevándola a este instante, un momento de honrar su familia y, al mismo tiempo, de reconocer sus propias verdades. Lo que había sentido por tanto tiempo ya no podía ser ignorado. Con cada palabra que soltaba, sentía que también sanaba algo dentro de ella. Cuando Lucas decidió entrar tras ella, el puente que había comenzado a restablecerse entre ellos se hizo aún más fuerte. Se unió a ella a un lado de Miguel, y juntos, sostuvieron su mano. No te rindas, Miguel. Nunca lo harías, ¿verdad? Dijo Lucas, y Valentina sintió una oleada de energía fluir entre ellos. La familia comenzó a entrar también, uno a uno, dejando de lado sus diferencias. Cada palabra de aliento, cada gesto sincero, fue como un ladrillo en la construcción de un camino nuevo. Valentina se dio cuenta de que el amor era más poderoso que cualquier legado o expectativa familiar. Finalmente, llegaron las noticias sobre la cirugía. Miguel había salido de la operación exitosamente, y su vida había sido salvada. La familia se abrazaba, emocionada, y Valentina sintió el peso de la carga que había llevado durante tanto tiempo aligerarse. Ella se dio cuenta que lo que había construido con Juan ya no era solo un sueño, había manifestado la fe de una comunidad. Esa noche, mientras caminaba por el pasillo, sintió que su vida comenzaba a tomar forma de nuevo. A su lado, Juan le ofreció una sonrisa que le llenó el corazón de gratitud. Había elegido luchar no solo por sí misma, sino por su familia, y eso había hecho toda la diferencia. Nunca había imaginado que su vida se transformaría de tal manera, y la satisfacción que sentía era la mejor recompensa posible. El amor teje la verdadera historia, y Valentina finalmente entendió que incluso en medio del caos, siempre había espacio para renacer y reconstruirse. Juan le dio la mano, mientras juntos salían del hospital, y una nueva luz brillaba en el horizonte. Valentina se sintió lista para enfrentar lo que venga, porque había aprendido una valiosa lección: el amor no duele. Es lo que da vida. Con la sonrisa floreciendo en su rostro, decidió que era hora de construir su propio futuro. Era el momento del verdadero comienzo. ¿Y tú, querido lector, qué esperas para dar ese primer paso hacia tu propio camino? Los cambios empiezan desde adentro. No esperes ni un segundo más. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las siguientes historias que están por venir. Si este final te emocionó, deja un like ahora para ayudarme con el algoritmo y compartir el amor. Comenta abajo tus pensamientos y tus reacciones sobre este increíble viaje. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Es momento de unirnos en la fe y la esperanza.